Traicioné a mi novio y él no me perdonó. Sé que suena a cliché, pero nunca pensé que algo así me fuera a pasar a mí, y mucho menos de esta manera. Todo comenzó como un simple error, un instante de debilidad que creí que nadie descubriría. Su nombre es Pablo, y era el amor de mi vida, o al menos, eso pensé hasta que apareció su hermano, Alejandro. Entre miradas, sonrisas y momentos que comenzaron como inocentes, todo se salió de control antes de que pudiera detenerlo. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal para escuchar cada detalle de esta historia, porque las cosas solo se pondrán más intensas. Pablo y yo teníamos una relación aparentemente perfecta. Llevábamos 3 años juntos y aunque discutíamos de vez en cuando, siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos. Teníamos planes, sueños, y habíamos hablado de casarnos algún día. Pero entonces, un día de esos en que la vida te pone a prueba, apareció Alejandro. Era el hermano menor de Pablo, y aunque nunca nos habíamos llevado demasiado bien, hubo algo en esa tarde de copas que hizo que todo cambiara. No sé si fue el ambiente, el alcohol o mi propio ego, pero lo que pasó entre nosotros fue inevitable. Aquel primer encuentro con Alejandro fue un desliz que traté de borrar de mi mente. Me repetí 1000 veces que fue un error, que no volvería a suceder, pero cada vez que veía a Pablo, mi corazón se llenaba de culpa. Quise confesarlo, contarle lo que había hecho, pero el miedo a perderlo me paralizaba. ¿Quién iba a perdonar algo así? ¿Y cómo enfrentaría yo su dolor si le contaba la verdad? Mientras tanto, Alejandro y yo seguíamos con encuentros furtivos, en un juego peligroso que sabíamos que tarde o temprano terminaría mal. Con el tiempo, Pablo comenzó a notar algo raro en mi comportamiento. Yo era más reservada, evitaba sus preguntas y me incomodaba cuando hablaba de Alejandro. Me preguntaba si realmente sospechaba o si solo era paranoia mía, pero de cualquier forma, intentaba mantener la calma. No obstante, mi culpa crecía, y aunque no podía evitar seguir viendo a Alejandro, algo dentro de mí me decía que estaba a punto de perderlo todo. Si estás interesado en cómo esta historia se desarrolla, no olvides suscribirte al canal, porque esto apenas está comenzando. Finalmente llegó el día en que Pablo descubrió la verdad. No sé cómo lo supo, si fue por algo que vio, algún comentario o simplemente por intuición, pero me confrontó sin rodeos. No pude mentirle, su mirada me hacía sentir tan pequeña que las palabras salieron de mi boca como confesiones de una culpa que ya no podía seguir ocultando. Le conté todo, llorando y pidiéndole perdón, rogándole que no me dejara, que era a él a quien amaba y que todo había sido un error. Pero su silencio, su mirada de decepción, me hizo entender que no habría vuelta atrás. Pablo se quedó en silencio, mirándome como si fuera una extraña. Nunca olvidaré esa expresión en su rostro, una mezcla de dolor, incredulidad y desprecio. Intenté acercarme, le pedí perdón una y otra vez, pero él solo dio un paso atrás, como si necesitara mantener distancia. Me dijo que había destrozado su confianza, que todo lo que habíamos construido se había desmoronado. En ese momento supe que no importaban las palabras que dijera, nada sería suficiente para reparar el daño. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber cómo terminó, no olvides suscribirte, porque esta confesión no fue el final, sino el comienzo de una nueva etapa para ambos. Durante semanas intenté hablar con él, demostrarle que estaba dispuesta a cambiar, a enmendar mis errores. Pero Pablo estaba decidido. Se apartó de mí, no me respondía los mensajes y dejó de buscarme. Cada intento de reconciliación era rechazado con frialdad, y aunque eso me rompía el corazón, también me hacía sentir frustrada. ¿Por qué no podía entender que todos cometemos errores? En mi mente yo ya había pagado el precio de mi culpa, y no podía aceptar que no quisiera darme una segunda oportunidad. La situación se volvió aún más tensa cuando Alejandro también decidió alejarse. Al parecer, al saber que Pablo había descubierto todo, el sentimiento de adrenalina y emoción se desvaneció, y Alejandro desapareció de mi vida tan rápido como había llegado. Ahora, no solo estaba sin Pablo, sino que también había perdido al hombre que en un impulso, me hizo traicionar a la persona que más amaba. Me sentía sola y traicionada, aunque en el fondo, sabía que había sido yo quien había causado todo este desastre. Mientras yo me consumía en el arrepentimiento, Pablo comenzó a reconstruir su vida. Escuché que había conseguido un excelente trabajo en otra ciudad y que estaba prosperando rápidamente. La noticia de su éxito fue un golpe difícil de digerir, no porque no quisiera que le fuera bien, sino porque ver cómo él avanzaba mientras yo me quedaba estancada me llenaba de amargura.
Me sentía como si él me estuviera castigando indirectamente, demostrando que podía ser feliz sin mí, y eso solo aumentaba mi frustración y resentimiento. Meses después, supe que Pablo había conocido a alguien más. Una mujer amable y cariñosa que, según me contaron, le daba la paz que yo le había quitado. No podía evitar sentir celos y rabia al escuchar esas noticias. Me invadía un sentimiento de injusticia, como si él tuviera la obligación de perdonarme y darme otra oportunidad. Sin embargo, en el fondo, sabía que su vida seguía sin mí porque yo misma lo había empujado a buscar algo mejor. Aún así, no lograba aceptar que él simplemente me había dejado atrás. Con el tiempo mi vida se volvió una rutina vacía, llena de arrepentimiento y preguntas sin respuesta. Me atormentaba pensando en todo lo que había perdido y en cómo podía haber sido diferente si hubiera elegido mejor. Intenté distraerme con amigos y salir a conocer a nuevas personas, pero nada me llenaba como lo hacía estar con Pablo. A cada paso sentía que su sombra seguía presente, recordándome de mi error. Si llegaste hasta aquí y quieres saber cómo terminé enfrentando esta historia, asegúrate de suscribirte al canal. Créeme, esto aún tiene un giro que nunca imaginé. Pasaron 2 años, y mientras yo seguía sumida en esa vida monótona, me enteré de que Pablo se había casado. Me sorprendió tanto que tuve que sentarme. Era extraño pensar que aquel hombre que una vez me prometió amor eterno había encontrado a alguien más para cumplir ese sueño. Escuchar sobre su boda me dolió de una forma que no esperaba. Era como si la realidad finalmente me estuviera mostrando que no había vuelta atrás, que él había encontrado su final feliz, mientras yo seguía atascada en mis errores. Lo que más me sorprendió fue saber que él no solo había formado una familia, sino que también había prosperado económicamente. Pablo se había convertido en un empresario exitoso, dueño de su propia compañía, algo que siempre soñó cuando estábamos juntos. Ver que había alcanzado todos esos logros sin mí me causaba un sentimiento contradictorio de orgullo y amargura. Me preguntaba si yo había sido el obstáculo que le impedía alcanzar todo eso, si al final, mi traición le había abierto el camino hacia una vida mejor. Un día, me decidí a contactarlo. Quería hablar con él, explicarle una vez más lo que había sentido, pedirle perdón y, de alguna manera, cerrar ese capítulo en paz. Sin embargo, cuando le envié un mensaje, su respuesta fue tan fría que me dolió más de lo que podía haber imaginado. Me dijo que ya no había nada que hablar, que su vida estaba completa y feliz sin mí. Fue como un balde de agua fría que me hizo darme cuenta de que no era parte de su presente, ni de su futuro. Esa era su forma de decirme que no había lugar para mí en su mundo. Despechada y sin saber cómo lidiar con ese rechazo, sentí una necesidad de venganza. No era justo que él siguiera adelante feliz y próspero, mientras yo me quedaba con el vacío de mis errores. Fue entonces cuando comencé a buscar formas de interferir en su vida, de devolverle el dolor que yo sentía. Sabía que estaba mal, que nada bueno saldría de eso, pero mi orgullo herido no me dejaba aceptar que él había encontrado la felicidad sin mí. Empecé a investigar sobre su vida, tratando de encontrar algún punto débil, algo que pudiera utilizar para hacerlo dudar de su felicidad perfecta. Fue entonces cuando descubrí que su nueva esposa, Lucía, trabajaba en una empresa en la que tenía algunos contactos. Sin pensarlo demasiado, comencé a filtrar rumores sobre ella, insinuando que tenía una amistad especial con uno de sus compañeros de trabajo. La intención era clara, quería sembrar la desconfianza en Pablo, que experimentara esa inseguridad que yo había sentido cuando me alejó de su vida sin piedad. Poco después me enteré de que esos rumores habían llegado a oídos de Pablo. A pesar de todo, él no reaccionó como esperaba. En lugar de dudar de Lucía, se acercó aún más a ella, defendiéndola ante los demás y demostrando públicamente su apoyo. La idea de que mi plan no había funcionado como quería me llenó de rabia, pero también de una extraña sensación de admiración hacia él. Pablo había aprendido a confiar, a dar amor sin miedo, algo que yo nunca supe hacer. Irónicamente, su crecimiento me recordaba el tipo de persona que yo siempre deseé que fuera, solo que ahora lo era con otra mujer. Al darme cuenta de que mis intentos de venganza solo fortalecían su relación, sentí una mezcla de frustración y vergüenza. ¿En qué me había convertido? Estaba actuando como una persona que ni yo misma reconocía, consumida por el resentimiento y la necesidad de hacerle daño a alguien que simplemente había decidido seguir adelante. Decidí entonces alejarme de todo, dejar que el pasado quedara atrás y aceptar que Pablo y yo nunca volveríamos a ser parte de la vida del otro.
Sin embargo, aún me costaba encontrar esa paz que él parecía haber alcanzado. Con el tiempo dejé de buscar noticias sobre Pablo y empecé a concentrarme en reconstruir mi vida, aunque no fue fácil. Me tomó meses, incluso años, aceptar la realidad y perdonarme por lo que había hecho. Pablo fue mi gran amor, y su pérdida me enseñó una lección dolorosa, pero necesaria. Comencé a comprender que mi búsqueda de venganza solo había sido un reflejo de mi propio vacío y de la incapacidad de asumir las consecuencias de mis actos. Años después recibí una carta. Era de Pablo. En ella me decía que había escuchado sobre mi intento de interferir en su vida, pero que había decidido dejarlo pasar. Su carta, lejos de mostrar enojo, transmitía comprensión. Me deseaba lo mejor y me decía que esperaba que algún día encontrara la paz que él había encontrado. Esa carta fue el cierre que necesitaba, y con ella entendí que mi verdadera venganza no debía ser contra él, sino contra esa versión de mí que no me permitía seguir adelante. Después de leer esa carta, sentí una paz que no había experimentado en años. Era como si, al fin, una parte de mí hubiera aceptado que Pablo ya no formaba parte de mi vida y que estaba bien que así fuera. Su capacidad de perdonar sin guardar rencor era algo que yo aún estaba aprendiendo, y esa carta me hizo reflexionar profundamente sobre la persona en la que me había convertido. Por primera vez entendí que era momento de construir una vida por mí misma, sin estar atada al pasado. Si estás aquí y esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte al canal para más relatos sobre relaciones, lecciones y crecimiento personal. A partir de ese día comencé a trabajar en mí misma, en mis propios proyectos y en mis metas. Me rodeé de personas que realmente me apreciaban, que me aceptaban por quien era y me inspiraban a mejorar. Cada día era una oportunidad para sanar, para reconstruir mis emociones y empezar desde cero. Poco a poco mi vida comenzó a tomar otro rumbo, y aunque aún recordaba a Pablo de vez en cuando, esos recuerdos ya no me hacían daño. Ahora eran simplemente parte de una historia que, aunque dolorosa, me había dejado lecciones valiosas. Al pasar los años, la vida me sorprendió con nuevas oportunidades y personas maravillosas. Llegué a conocer a alguien que, al igual que Pablo, tenía una generosidad y amabilidad inmensas. Él no me juzgaba por mis errores pasados, sino que veía en mí a una persona que había aprendido de ellos. Con él pude vivir una relación sana y estable, una que no necesitaba de juegos ni mentiras para mantenerse en pie. Fue en esta nueva relación que finalmente comprendí que el verdadero amor se construye sobre la confianza y el respeto mutuo, valores que antes había pasado por alto. Un día, mientras paseaba por el parque, vi a Pablo a lo lejos. Estaba con Lucía y sus hijos, riendo y disfrutando de una tarde tranquila en familia. Sentí una pequeña punzada de nostalgia, pero también una profunda gratitud. En ese momento entendí que ambos habíamos encontrado el lugar que nos correspondía, y que nuestras vidas, aunque separadas, habían seguido adelante de la mejor manera. No intenté acercarme, simplemente lo observé por un instante y luego seguí mi camino, en paz con mi decisión de dejar todo en el pasado. A veces la vida nos lleva por caminos que no imaginamos, y aunque el dolor y las pérdidas nos marcan, también nos enseñan. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que aquella relación fue un capítulo importante de mi vida, pero también una lección sobre el perdón, el arrepentimiento y el crecimiento personal. A todos ustedes que escucharon mi historia hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje emocional. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal para más relatos que nos muestran que en el fondo, siempre podemos aprender y seguir adelante. Con el tiempo me di cuenta de que la mejor venganza era ser feliz y estar en paz conmigo misma. Todo el resentimiento y la frustración que sentí en el pasado ahora eran solo sombras que se desvanecían, porque entendí que la verdadera liberación no estaba en el perdón de Pablo, sino en el que me debía a mí misma. Necesitaba dejar de cargar esa culpa y aprender a ser mejor, no por él ni por nadie más, sino por mí. Mi vida finalmente tomó un nuevo sentido, uno en el que pude redescubrirme y entender mis propios valores. En mi nuevo camino encontré personas que realmente me valoraban y apoyaban, y finalmente entendí que era digna de ser amada sin condiciones ni engaños. Las experiencias del pasado me enseñaron a construir relaciones sinceras y a valorar la honestidad, la confianza y la transparencia. Ya no había lugar para la traición o las mentiras, y cada día que pasaba sentía que, aunque me había equivocado antes, había aprendido de esos errores. Esa fue la mejor lección de todas. Al mirar hacia atrás, ya no sentía rabia ni tristeza, sino gratitud. La historia con Pablo fue dura, sí,
pero fue precisamente lo que me permitió ver la vida desde otra perspectiva. A veces, la vida nos da segundas oportunidades disfrazadas de finales dolorosos, y ese fue mi caso. Ahora, cada paso que daba estaba lleno de intención y de una búsqueda genuina de paz y felicidad, y entendía que Pablo también merecía lo mismo. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo con serenidad. Pablo y yo nunca volvimos a hablar. No había necesidad de hacerlo, pues ambos sabíamos que nuestras vidas estaban en caminos distintos. Él tenía a su familia y yo tenía mi propia vida, una que estaba llena de personas y experiencias que jamás hubiera imaginado. Al final, comprendí que cada decisión que tomamos nos lleva a donde debemos estar, y aunque el viaje no siempre es fácil, cada lección es necesaria. Esa certeza me daba la tranquilidad de saber que todo lo vivido tenía un propósito. A todos ustedes que han escuchado esta historia hasta el final, gracias por permitirme compartir mi experiencia y aprender juntos. Recuerden que cada desafío en la vida nos prepara para algo mejor, y aunque el camino sea difícil, siempre podemos encontrar la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Y si aún no están suscritos al canal, los invito a hacerlo. Aquí compartiremos más historias que nos enseñan que a pesar de los errores, siempre hay una oportunidad para redimirnos y construir una vida mejor.